Natalie, ¿qué pasó con su hija? Un día salió de casa en su bicicleta y ahí ella es secuestrada, raptada. ¿En qué momento decide usted tomar la decisión de meterse al llamado Samberg? Yo era una mamá que buscaba una hija y si mi hija estaba ahí y era mía, me la iba a llevar. Era como una energía que me decía que tenía que seguir ahí, que tenía que buscar ahí, que no me fuera de ahí. Usted estaba ahí esa noche, observa una tienda, tiene sed, se dirige a la tienda y se encuentra ¿con quién? Con el presunto jefe de la banda delincuencial, quien fue el encargado de dar la orden para que le quitaran todo a mi hija. El recuerdo que me preguntó que si yo estaba buscando algo. ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Le anuncian protección, seguridad? ¿Qué le dicen? No recibí protección, no recibí apoyo, no hubo seguridad. Perdí el cabello, perdí mi familia. ¿En qué momento encuentra usted algún tipo de pista? Aquí estuvo, acá está. Después de 20 días y 3 visitas a medicina legal, yo recuerdo en la misma tienda haber escuchado una conversación que involucraba una foto de las que yo había pegado de mi hija cerca a San Victorino. Entonces la foto estaba sobre la mesa y varias personas conversaban y una mujer decía, ese fue el cuerpo de la niña que recogieron acá. Mi hija era mi apoyo, era mi compañera, Michelle era mi única hija mujer. ¿Qué pasó con Natalie Amaya, una mamá que sufrió por varios días la desaparición de su hija? Las autoridades no le respondían, nadie le colaboraba para saber qué había pasado con su hija después de haber salido de su casa en el norte de Bogotá. Pues esta mujer se enteró que su hija muy posiblemente estaba metida en uno de los barrios más peligrosos de la capital del país, en el centro de la ciudad. Pues Natalie, con toda la valentía de mamá, se metió a este barrio. Natalie Amaya, muchas gracias por estar aquí en ¿Qué pasó con? No nos veíamos desde ese día en que la entrevisté, un día muy triste para todos. Me impactó también mucho ese día. Más adelante vamos a hablar de lo que sucedió y por qué nos impactó tanto más a usted que a mí que hice este cubrimiento del caso suyo. Natalie, ¿qué ha pasado con usted después del año 2020, 6 años después? ¿Qué hace hoy usted? Bueno, César, a día de hoy trabajo como dermocosmetóloga para un laboratorio especializado en piel. Fue volver a empezar. Inicialmente lo más difícil fue entender que a las horas de haber enterrado a mi hija, pues las deudas estaban ahí, los gastos, ser mamá, estar rota, seguir buscando información porque en el momento había mucho dolor, todo no era claro para mí y rearmarme, volver a empezar. Es lo que viene después de una tragedia así. Natalie, cuéntenos qué le cambió su vida y cómo cambió su vida después de aquel 30 de noviembre del 2020. ¿Qué me cambió mi vida? Yo siento que mi vida se rompió. Mi vida se rompió en demasiados pedazos. Sentía como si todo fuera confuso, era muy difícil, era muy doloroso. Estábamos también volviendo de COVID, entonces esto nos obligaba a tener distancia. Era casi imposible tener una red de apoyo emocional, tanto como familia, amigos, personas cerca. De hecho, al cubrimiento incluso del día del entierro de mi hija, no pudieron acompañarnos muchas personas, pues porque fue algo inesperado. Eso fue lo que pasó pues después de... Natalie, ¿qué pasó con su hija? ¿Qué pasó con mi hija? Mi hija Linda Michelle tenía 15 años. Ella salió el 30 de noviembre de casa. Ella era una niña deportista, artista, llena de color, de amor. Estaba muy feliz porque por fin se había acabado pandemia, estar encerrados. Entonces retomar para ella deportes, skate, BMX, que era su pasión, los animales, todo este tipo de cosas, era emocionante. Un día salió de casa para ir a practicar en su bicicleta. Desafortunadamente llegó a Movistar Arenas, estaba cerrada aún la pista para montar y se dirigió para el Parque Tercer Milenio porque también hay pistas de BMX allá. Ahí a mi hija unos días antes le habían robado su celular, entonces tal vez ella se percata de las personas que la habían atracado y lo sigue hasta el salir el Parque Tercer Milenio.
y ahí ella es secuestrada, raptada, ella la llevan al parque, al barrio San Bernardo, y los Saiyajines encargados del mando de ese lugar, pues la secuestran, la torturan, la asesinan y luego botan su cuerpo a un lugar baldío. Para ese momento yo desconocía todo esto que te estoy contando, pues fue toda la información que tuve que seguir buscando después del feminicidio de mi hija. Y bueno, ahí fue donde empezó todo este montón de cosas que tuvimos que empezar a investigar. No la encontraba, para mí estaba desaparecida. No tenía ninguna noción de quién la podía tener, su círculo cercano, mi familia, sus amigos de ese momento, pues la buscamos, ¿no? En el barrio, en los sectores cercanos, en los lugares donde Michelle sí hacía parte. Y no, desaparecía totalmente hasta que 40 días después de la búsqueda imparable, inicialmente de mi parte, porque ya había colocado pues las denuncias tempranas que se deben poner en el CAI, en la fiscalía, pero las respuestas eran esperar. Me había acercado a medicina legal, nunca había pasado un cuerpo con los rasgos físicos de mi hija. Bueno, fue una época muy oscura, fue un tiempo muy difícil para mí como mamá y como mujer. Natalie, devolvámonos un poco a ese momento. Usted tiene información que ella llega al Parque Tercer Milenio y allí se encuentra con los que le robaron el celular. ¿Y qué pasa después de eso? ¿Cómo los identificó ella? Eh, lo que pasa es que los tipos que habían robado a Michelle, ella decía que los había visto irse para el San Bernardo, que habían cruzado el Parque Bicentenario, el puente, y se quedó con esa noción. Entonces, la frustración de todo, es normal sentir frustración cuando nos atracan porque es impotencia al podernos defender. Entonces, yo he asumido que mi hija, en medio de su desesperación, al ver que no podía hacer nada, en su inocencia decidió seguirlos o percatarse de qué pasaba, porque ellos dónde estaban, pero pues ellos eran dos, ella era una, y de pronto ellos fueron primero que ella la vieron y se la llevaron. ¿En qué momento decide usted tomar la decisión de meterse al llamado Samber, que es un barrio muy peligroso aquí en el centro de la capital del país, en esa época porque había creo que muchas situaciones, además de desapariciones allí forzadas, también había mucho tema de drogadicción, de tráfico de armas, no sé, usted cómo y en qué momento toma la decisión de meterse allí y con quién va? Eh, Desde el 30 de noviembre que la niña salió, empecé a poner denuncias y luego decidí acercarme a medicina legal el 3 de diciembre. Al ver que no tenía ninguna respuesta pues a través de medicina legal y que ellos decían que el único cuerpo femenino que habían encontrado lo habían levantado del barrio San Bernardo, claramente tenía mucho miedo porque lo único que sabía del San Bernardo era que eran las obras del Bronx, de lo que antes fue el antiguo Bronx aquí en Bogotá, que supuestamente terminaron, pero en realidad pasó a ese lugar. Entonces me da mucho miedo, pero los comentarios de las personas decían que pues no me quedara en duda, que de pronto fuera, que mirara. Yo en ese momento pegaba papelitos por todo Bogotá con la foto de mi hija, con los datos, con su vestimenta y con la esperanza de encontrarla. Entonces, no fue la excepción para mí entrar al San Bernardo. Yo había cruzado varios barrios, pero lo que notaba ahí era el silencio. Era como una energía que me decía que tenía que seguir ahí, que tenía que buscar ahí, que no me fuera de ahí. Yo seguía caminando, yo recuerdo haber buscado a Michelle en el Prado Veraniego, que era el barrio donde vivíamos en aquel momento, en Alcalá, en Movistar Arena, en el Campín, en Tercer Milenio, en Santa Fe. Como que una cosa me fue llevando el mismo miedo y la zozobra de no verla llegar a la casa, de no poder dormir, de no comer, de pasar la noche en vela, me llevó a medicina legal. Medicina legal estaba muy cerca del Tercer Milenio y muy cerca del barrio San Bernardo y frente de la Policía Metropolitana de Bogotá. Entonces sentía que de ahí podía encontrar muchas respuestas. ¿En qué momento dice voy a meterme y por qué toma la decisión de disfrazarse para meterse?
Me sentía desgastada el día que salí de medicina legal porque hablaba un idioma yo y ellos otro, mostraba fotos de mi hija y me decían que no, y salí a sentarme en el Parque Tercer Milenio y recuerdo que vi que era cruzar un puente y dos calles y dije, pues voy a mirar. Cuando llegué a la entrada del barrio San Bernardo, en ese momento yo recuerdo que trabajaba como relacionista pública para una empresa de cosméticos, iba muy organizada y me di cuenta que era un lugar muy inhabitado, oscuro, triste, sucio, peligroso, lleno de muchas personas que pues están en condición de calle y no era el aspecto para ser parte de un lugar. Ese día recuerdo que caminé, pegué muchas fotos de la niña, En el Samber, dentro del San Bernardo, sí, dentro del San con su Bernardo. uniforme de la empresa. Iba con una amiga, pero ella me dijo como, hey, yo no sigo contigo. Recuerdo que me quité la chaqueta porque tenía el logo de la compañía donde trabajaba y entré. Entré sin documentos, sin papeles, sin celular, sin nada, porque sentía que era así, a manos limpias. Finalmente yo era una mamá que buscaba una hija y si mi hija estaba ahí y era mía, me la iba a llevar. Y solamente encontré eso, como mucho, muy sucio todo, un aspecto inhabitable, era doloroso. El ambiente que se vive dentro del barrio San Bernardo es de mucha droga, todo está muy dejado. Recuerdo escuchar gritos, llantos, había mucha prostitución, habían demasiadas cosas desagradables y estuve un par de horas y me fui. Llegué a mi casa, me bañaba, sentía que no debía haber salido de allá, que iba a encontrar algo allá. Entonces, nada, antes de velitas, recuerdo que recogí la cobija del perro de mi hermana en ese momento y me la llevé porque sabía que hacía mucho frío, olía mal, nadie se me iba a acercar, entonces era como un escudo para mí al estar allá. Cuando volví al siguiente día sentí que habían quitado todos los papelitos con la foto de mi hija, todos los volantes, era muy secreto todo y habían sido raspados de las paredes, de los postes, de las láminas. Era un lugar que estaba cercado con muchas láminas. Y recuerdo volver para Velitas allá. Recuerdo haber vuelto para Velitas allá. Estuve toda la noche, observaba todo, ¿no? Pues donde vendían droga, donde la entregaban, todo lo que pasaba en ese lugar, las personas que ingresaban, las personas que salían y no veía volver a cruzar, la policía, los ruidos, las sirenas, muchas cosas pasaban en ese lugar. ¿Qué comía ahí? ¿Duró toda la noche? ¿Con quién estuvo? ¿Y en ese momento detectó algo raro? Sí, claro. Recuerdo que volví a comprar un colbón y paré en un lugar a pedir agua y la persona que me dio el agua al día de hoy está pues en la cárcel porque fue un presunto involucrado en el feminicidio de mi hija. Y me miraban con mucha lástima, las personas me miraban con tristeza, como una persona desubicada. Siento que también era invisible para otros ojos. Cuando uno cruza por episodios de ansiedad no siente tanta hambre. Recuerdo que únicamente me apetecía tomar agua. También es un lugar pues donde hay mal olor, donde hay comida en descomposición, donde botan mucha basura, donde a nadie le importa, nadie está pendiente de quién está allá, a nadie le duele lo de nadie en ese lugar. Natalie, me llama la atención algo que usted acaba de decir. Usted estaba ahí esa noche, observa una tienda, tiene sed, se dirige a la tienda y se encuentra ¿con quién? Con el presunto jefe de la banda delincuencial, quien fue quien fue el encargado de dar la orden para que le quitaran todo a mi hija. En ese momento usted no sabía de él. No. ¿Qué le dice él cuando la recibe? ¿Le da el agua? ¿Qué pasa en ese momento? El recuerdo que me preguntó que si yo estaba buscando algo y yo le respondí que yo buscaba a alguien, pero pues era una tienda, el lugar estaba muy lleno, habían personas bebiendo, consumiendo droga, entonces
Compré mi botella de agua y volví a salir, pero desconocía totalmente en ese momento. Apenas estaba empezando, de hecho, a vivir toda esa experiencia. ¿Qué pasa después? Iba por días, algunos días iba allá en las mañanas, otros en las noches. No recuerdo haber terminado una noche allá. Siempre había un momento en el que ya algo de mí me decía, tenemos que salir. Cuando llegaba a mi casa, recuerdo que llegaba enferma. Sentía que me dolían los brazos, las piernas, tenía mucho dolor de cabeza, náuseas. Las náuseas no se iban nunca. No sé si era la ansiedad, el miedo, el dolor, porque pues todo esto era llenísima de llanto. Yo salía de allá cada vez más confundida, más frustrada. No era un lugar ni un entorno donde nunca hubiera estado, ni hubiera crecido mi hija. No lograba entender qué había pasado con ella para que llegara a ese lugar. ¿Pero quién le dijo a usted que ella estaba allí? No, a mí nadie me dijo que ella estaba allá. Recuerdo que en conversaciones de personas que cruzaban por medicina legal, decían que del barrio San Bernardo habían recogido el cuerpo de una mujer. Entonces eso me causaba muchísima curiosidad, pues teniendo en cuenta que mi hija la última vez que había sido vista había sido en el Parque Tercer Milenio, que era a 2 cuadras de ese barrio. Entonces creo que esa señal no se iba de mi cabeza, como será que tal vez, y si era ella, y si el cuerpo no tenía 30 años, como que fue mi instinto que me llevó a sentir que debía estar allá. ¿En qué momento encuentra usted algún tipo de pista o información allí, usted ya infiltrada, una mamá desesperada, buscando a su hija? Una pista que le diga, sí, aquí estuvo, acá está. Después de 20 días y 3 visitas a medicina legal, yo recuerdo en la misma tienda haber escuchado una conversación que involucraba una foto de las que yo había pegado de mi hija cerca a San Victorino. Entonces la foto estaba sobre la mesa y varias personas conversaban y una mujer decía, ese fue el cuerpo de la niña que recogieron acá. El 28 de diciembre de 2020 fue la última vez que estuve en el barrio San Bernardo. Salí caminando hasta el centro comercial que queda sobre la estación Jiménez y me acuerdo que me senté ahí, vomitaba, sudaba, no sabía cómo manejarlo. Entré a comprar unos cigarrillos y decidí volverme a medicina legal y exigir que me tomaran unas pruebas de ADN y hicieran un cotejo con el cuerpo que estuviera en ese lugar. Ellos me citaron para el 31 de diciembre, pero el 29 en la mañana se comunicaron conmigo porque efectivamente se dieron cuenta que el cuerpo que habían levantado del barrio San Bernardo tenía ausencia de cordales y no podía ser de una mujer mayor de edad. Eso fue el momento en el que decidí detenerme y esperar a ver si era ella, porque pues un cuerpo finalmente era el fin de la esperanza de encontrarla con vida. ¿En qué momento tiene que ir a que le confirmen esa noticia tan dolorosa? El 31 de diciembre a las 9 de la mañana ellos me citan para ver un registro fotográfico del cuerpo que estaba en medicina legal, reposando supuestamente. Recuerdo que llegué desencajada, deshecha, llena de ira, no había nada que me tranquilizara. Y cuando mi padre mira las fotos, él me dice, hija, creo que debes mirar tú porque yo creería que no, es la niña. Yo estaba muy alterada y volteo la pantalla del computador y efectivamente sí, era mi hija. Era el cuerpo que ellos habían levantado desde el día 2 de diciembre en las calles del San Bernardo. Estaba muy herida, golpeada. Recuerdo que su cabello se veía húmedo, sus cejas, sus labios en posiciones totalmente diferentes. Y me negué rotundamente a la prueba, decía que necesitaba que me la entregaran ya. A mi hija la habían inhumado
como NN desde el día 18 de diciembre, entonces no estaba ahí. Debía esperar. Tuve un shock de muchas emociones y recuerdo que las empujaba y me negaba. Yo decía, es mi hija y me la voy a llevar desde el lugar donde esté, la necesito ya. Pasaron 8 días para que me pudieran entregar a la niña y fuera exhumada y de nuevo me la entregaran para poderla enterrar en paz, para poder aceptar que ella ya no estaba. Y bueno, a seguir buscando información porque había muchísimas cosas que no eran claras para mí en el momento. Pero creo que es el lugar donde ninguna mamá quisiera llegar. Yo días antes había hablado con ella justamente de la muerte porque me decía, mamá, ¿tú quieres que te pongan en una bóveda o que te entierren? Y yo le decía, hija, la tierra ha de pesar. Y ella me decía, yo quiero que me entierren. Y si ha de ser, salgan flores. Pero tú nunca te imaginas que vas a enterrar un hijo. Y menos después de haber vivido ese montón de cosas que había llevado a esa situación. Fue algo muy doloroso. Recuerdo que habían días en que me desmayaba de tanto llorar porque sabía que no le iba a volver a ver, que no estaba en la casa, que no iba a llegar, que no había logrado encontrarla viva. Pues Natalie, luego de nosotros conocer esta información, usted habló con nosotros y nosotros justamente hicimos una investigación, una nota con usted que nos generó muchas dudas y que se las voy a preguntar a continuación después de ver qué pasó con Natalie ese día en este informe. Para ser ejemplo con otros padres de familia y con las mismas autoridades porque hace una grave denuncia. En este sitio del barrio San Bernardo, la policía encontró la bolsa negra en la que los criminales metieron el cuerpo sin vida de Linda Michelle, de 15 años, reportada por su mamá como desaparecida en noviembre pasado. El 30 de noviembre, después del mediodía, nos despedimos y ella iba a montar bicicleta, salió a montar bicicleta de su casa. En la bicicleta recorrió cerca de 20 kilómetros hasta llegar al Parque Tercer Milenio, centro de Bogotá, donde la vieron por última vez. Al terminar el Parque Tercer Milenio, inicia la entrada al barrio San Bernardo y de ahí pues presumimos que puede estar en ese lugar. Pero sabía que era un lugar muy peligroso y decidimos ingresar, preguntar, indagar, poner muchísimos volantes y en vista de que en nuestro corazón había el sentimiento de que algo había sucedido en ese lugar. Como nadie daba razón de su pequeña, decidió infiltrarse y llegar al infierno del sector conocido como el Samber. Entonces, usted decide infiltrarse, meterse allí. ¿Qué pasó con las autoridades? Usted me contaba hace unos minutos que hizo las denuncias respectivas, habló con las personas que tenía que hablar para que le ayudaran, pero en este diálogo nunca he escuchado que la hayan acompañado. ¿Qué pasó con la policía? ¿Está usted sola en esta situación? Sí, César, desafortunadamente nosotros nos conocimos el día que yo crucé de recibir el cuerpo de la niña, entender que era ella, hacer el reconocimiento. Crucé la calle hacia la policía, llegué a la Policía Metropolitana de Bogotá y me contacté con, en ese momento, el general Oscar Gómez, y él fue el único que pues estuvo como atento, dispuesto a escucharme. Al haber puesto las denuncias por desaparición, recuerdo que la persona que tenía el caso de mi hija me decía, hay más de 63 niños desaparecidos, tenemos demasiado trabajo archivado, el caso de su hija pues no es el único que hay en el momento. Y sí, desafortunadamente la fiscalía está sobrecargada y cada día hay más trabajo. Las audiencias pues llegan a veces llegan a un feliz término, a veces no se dan.
Entonces mi caso no era ajeno a toda esta situación de estancamiento que vive hoy por hoy la Fiscalía respecto a los casos de feminicidio y demás. Y pues en ese momento lo que yo quería era justicia, paz, verdad, saber qué había pasado con mi hija, por qué había llegado allá, quién había acabado con su vida. Si bien yo ya sabía cómo funcionaba un poco la mafia y todo dentro de ese lugar, quería tener respuestas. Y únicamente fue ese día que se decidió pues terminar la investigación, continuar los operativos y las capturas de estas personas, que en su momento pues fue algo que, un bálsamo que alivió un poco llegar a la verdad, ir llegando a la verdad para conocer qué había pasado con la niña. Y justamente ese testimonio de qué ha pasado nos lo contó usted a continuación también. Panadería en el barrio San Bernardo, donde una señora que tenía un corazón inmenso y conoció mi dolor y me dijo, ¿usted por qué no entra? Pero allá solamente entran consumidores o vendedores de droga. Y decidí cambiar mi aspecto físico, envolverme en una cobija de un animalito, de una mascota, para que tuviera muy mal olor, triturar mucho carbón, manchar mi cara y entrar con pitillo, talcos, tapas dentro de ese lugar y esconderme. Natalie, usted entró allí sola, nos contaba hace un par de minutos, y allí usted se encontró con una de estas personas que usted señala le dio el agua y era el criminal. ¿Cómo descubre usted esta coincidencia, que el que le dio el agua finalmente fue el jefe, el que ordenó que mataran a su hija? Mucho tiempo después, cuando se dieron las audiencias con la fiscalía y contaban, pues narraban parte de todo lo que sucedía, el hombre que estaba imputado, pues hasta el momento por los cargos, su defensa decía que él era un desprevenido tendero, que él simplemente estaba en ese lugar porque tenía una tienda y atendía. Pero pues ahí es donde como que uno las piezas y me doy cuenta que era el lugar donde yo pasaba, donde yo tomaba mi botella de agua, donde yo había cruzado alguna vez alguna palabra con esa persona. Entonces era como una ficha más que encajaba dentro de todo ese rompecabezas. ¿Por qué la matan? Yo siempre he pensado que se salió de control y ellos simplemente decidieron mal, se equivocaron de persona. Mi hija luchaba, mi hija nunca se quedaba callada, mi hija si algún comentario no le hacía eco en su mente, refutaba. Ella debatía conmigo acerca de muchas cosas. Mi hija era una adolescente, muy seguramente al estar encerrada, tener miedo, recibir golpes, pues ella también debió oponerse, debió forcejear, porque la matan, porque era su modus operandi, porque ellos, allá en ese barrio es la ley de la sangre o la muerte, la palabra, ellos son así, es su forma de obrar. Y siento que por eso la mataron, por eso acabaron con ella, por una equivocación. Natalie, durante esta investigación suya que usted hizo allí en este barrio sola, ¿conoció casos de otras mamás que estuvieran buscando a sus hijos allí en el San Bernardo o conocido como el Samber? Sí, desafortunadamente los niños que no tienen mamá también van a parar a la calle. Y pues hay entidades del Estado que los recogen, los tienen unos días mientras les dan algo de bienestar y ellos vuelven a ir a la calle porque no tienen ningún adulto que asuma pues su cuidado. Hay muchos niños en condición de calle, hay muchos niños que consumen, hay muchos niños que patinan, que llevan y traen droga porque consideran que son inimputables dentro de este tipo de lugares y están vulnerables. Natalie,
Después de este duro encuentro con su historia, con su hija, usted empieza a padecer otro infierno, si se puede llamar así. Inicialmente, ¿qué pasó con los capturados? Todos se habían declarado inocentes. Según ellos, ninguno la conocía, no sabían nada. Ellos fueron capturados y fueron legalizados. Pero algo dentro de mí no, yo sentía que no acababa ahí. Mi hija la enterré en enero, que fue muy doloroso para mí porque era el mes de su cumpleaños. Esperábamos mucho el año 2021 para celebrar sus 16. No habíamos podido los 15. Entonces, para mí estar en esa casa era terriblemente doloroso. Yo sentía simplemente que ella iba a llegar. Así que decidí no estar ahí. Y en mi ausencia pusieron una bomba artesanal en ese lugar. Y recuerdo sentirme muy sola, desamparada, sin un núcleo, sin una red de apoyo, sin mi familia, sin las entidades que supuestamente deben protegernos como ciudadanos. Y al mes decidí irme a Bogotá porque no era seguro para mí ni para mis otros hijos. Yo tenía que seguir siendo mamá. Tenía otros 3 niños en casa que me esperaban, que no entendían, que esperaban a su hermana, que el COVID nos había llevado a estar lejos de nuestros seres queridos y no los podía exponer. Solamente me quedaba armarme de nuevo, tener que seguir. Recuerdo que perdí todo, lo poco que había ahorrado para la fiesta de mi hija, lo poco que había ahorrado para algún día tener una casa, mis amistades, mi trabajo. No teníamos alimentos, perdí el cabello, perdí mi familia. Fue algo que nos rompió totalmente. Y de esos pedazos, pues nada, tuvimos que volver a empezar. Natalie, ¿quién le pone ese explosivo en su casa? ¿Y cuántos días después de haber capturado a los supuestos responsables? Nunca supe quiénes fueron, pero ni tampoco me dijeron. Pero era evidente que por todo lo que estaba pasando, habían muchas familias detrás que creían en su inocencia. Habían muchas personas que aún querían más pruebas. Y también fue algo que, en vez de sentirme protegida, me sentía invadida, desprotegida, expuesta. Pero no, nunca supe y nunca nadie lo asumió. Yo me acuerdo que usted, claro, tenía mucho miedo de hacer pública esta situación, esta denuncia. De hecho, por eso usted nos pidió que le protegiéramos su rostro, su identidad. Pero, ¿en qué momento usted decide en ponerle la cara a esta situación y salir a hablar lo que estaba pasando? Lo decido porque mi hija ya no podía elevar su voz. Ella ya no podía contar qué había pasado. Porque era mi hija y así como iban 60 casos más, sabía que nadie lo iba a hacer si no era yo. Porque no podía dormir por la intranquilidad de sentir que algo me faltaba, que a día de hoy sigue siendo igual. Ella no está, ella nunca volvió. Pero no, absolutamente nadie. Yo recuerdo haber afrontado esa situación de lugar en lugar, policía, fiscalía, los CAIs, los investigadores, medicina legal, hospitales. Fueron muchísimos lugares, muchísimas puertas que toqué y no había recibido ni apoyo para buscar y encontrarla, ni después de esta tragedia. Pues en realidad fueron las personas, fue la comunidad, fue la gente que escuchó el caso, fue la gente que logró sentir pues parte de mi dolor y sentirse identificada, quien me apoyó, quien me escribía, quien a través de mis redes estaban con un mensaje de ánimo para poder tener la energía de continuar en esto. Después de esta historia que usted da a conocer a través de Noticias Caracol,
¿Qué le dicen las autoridades? ¿Le anuncian protección, seguridad? ¿Qué le dicen? Vinieron muchísimas promesas que quedaron en el aire, pero siento que en ese momento lo que yo más necesitaba era sentirme segura, sentirme protegida, poder proteger y explicarle a mis hijos, que eran muy pequeños en ese momento, para entender todo lo que ya estaba pasando acá afuera, porque pues el caso de Michelle fue de connotación nacional, incluso internacional. Muchísimas personas les tocaba mucho el corazón saber que nos había quedado grande como país proteger la niñez, proteger las mujeres, entender el feminicidio y asumir como las consecuencias de todo lo que había pasado. No recibí protección, no recibí apoyo, no hubo seguridad, ni siquiera recuerdo haber tenido un lugar donde dormir la noche en que enterré a mi hija. No quería llegar a mi casa. Fueron días muy difíciles. Recuerdo que no tenía opción ni tiempo para sentir el dolor. Natalie, usted hablaba ahora que habían aplazado el cumpleaños número 15 con su hija, lo iban a celebrar el 16. ¿Por qué lo aplazaron? Porque ese año yo había montado por fin una peluquería. En esa época yo trabajaba como estilista y también para una empresa de cosméticos. Entonces ella había entendido muchísimo la situación por la que pasábamos. Y me decía, mami, mira, no, primero el salón, porque es el medio que nos va a ayudar a tener muchas cosas. Eso fue lo más difícil de perder. Mi hija era mi apoyo, era mi compañera. Michelle era mi única hija mujer. Y ahora que esto me ha llevado a entender la feminidad y el feminismo de una forma tan diferente, es que también duele mucho su ausencia. Habíamos aplazado su fiesta por nuestro proyecto de estar mejor. Al sentirse usted sola, me contaba hace un par de minutos de lo que había pasado, de cómo usted se sentía, los medios la entrevistaron. Después de esta ola de medios y de información, usted tomó una decisión, que es no volver a hablar con ningún medio. ¿Por qué acepta hoy esta entrevista con nosotros? César, aceptó tu entrevista porque la única persona que decidió remangarse las mangas y entrar conmigo al barrio San Bernardo y entender el operativo y todo lo horrible que yo estaba viviendo fuiste tú. Habían muchos medios de comunicación haciendo eco, pero no llegábamos a ninguna respuesta. Recuerdo contigo y alguien en particular haber sentido apoyo, haber sentido que por fin iba a pasar algo y que ellos no iban a quedar así, que el crimen de mi hija no iba a quedar en la impunidad. ¿Hoy usted cree que el crimen de su hija aún está impune? Siento que faltaron personas que tuvieron mucho que ver, pero también he entendido que ya está fuera de mi alcance, que he dedicado todo este tiempo a hacer de esa herida una cicatriz. He puesto muchas cosas y sentimientos bonitos y feos en manos de Dios, porque aunque toda mi vida escuché hablar de Él, lo conocí. Después de esta situación, después de esta experiencia, Él me ha acompañado con mucho amor, con mucha resignación. Entonces creo que de alguna forma sí va a haber impunidad, para siempre va a haber impunidad. Esto nunca debió suceder, ni debería seguir sucediendo, pero pues entre la impunidad y la paz hay un poco de paz en saber que al menos a manos de la banda Tasmania no va a ser, que es un sector que puede mejorar, que aunque sigue vedado, hay esperanza. Han derrumbado gran lugar, el 80% del barrio San Bernardo ha sido derrumbado, y aunque sigue la problemática porque el lugar está igual, hay esperanza
en que pues, los gobernantes de este país tomen como cartas en el asunto. ¿Natalie volvió al Samber después de todo esto? He ido, he cruzado, he ido, eh, me sigue invadiendo mucho dolor, mucha impotencia por lo que sigue funcionando ahí, por las cosas que siguen pasando en ese entorno y porque aunque muchos fiscales han dicho que no es una zona vedada, sí lo es. Natalie, después de lo que ocurre, ¿usted toma la decisión de quedarse en esta misma casa o cambia de ciudad? ¿Qué pasa con Natalie después? El mundo se derrumbó, perdí todo, muchas personas me decían, ven, necesitas alimentos, eh, otras personas pues miraban que mis niños tuvieran bienestar de alguna forma y decidí mudarme del lugar porque habían muchos recuerdos en él de momentos que ya no iban a estar. Decidí mudarme, me fui a Bogotá 3 años, estuve lejos de Bogotá, eh, buscando un poco de paz, de sosiego, de tranquilidad, como pasando un poco esa página y dedicarme a reconstruir mi vida y la de mis hijos. ¿Qué edad tienen hoy sus hijos? ¿Qué hacen estos hijos? ¿Quiénes son ellos? Oh, mis hijos ahora son unos hombres, están muy grandes. Ahora van a cumplir 19 años, los gemelos, y mi hijo menor tiene 10. Hemos compartido muchas cosas a lo largo de este tiempo. Nos hemos acompañado, hemos llorado cuando hemos tenido que llorar, hemos sabido aceptar los designios que nos puso esta vida, porque esto fue una prueba para nosotros. Y mis hijos, bueno, están ahorita enfocados a estudiar. Nos gustaría y siempre ha sido la intención salir del país, pero entre tantas ayudas que no llegaron, ni siquiera supimos ni la guía, ni la ruta, ni quién pudiera protegernos de esta situación, ya que no fue nuestro mismo estado. Es lo que ha venido con mi vida en este momento. Hasta ahora sigo superando deudas y un montón de gastos que hubo, porque una mamá soltera con 4 hijos no está nunca preparada tal vez para enterrar a uno de sus hijos, ni para este tipo de gastos que se venían con esta tragedia y también tuvimos que asumir. Natalie, si estuviera al frente de los señalados asesinos de su hija, ¿qué le diría? Le pido mucho a la vida no tener que tenerlos enfrente, porque aunque he intentado sacar la cabeza y sobrevivir, creo que el perdón en esa forma no está para mí. No me gustaría verlos ni tener por qué pasar por eso. Si nos pudiéramos devolver en el tiempo y Linda Michelle va a salir de nuevo, ¿usted qué le diría a Linda Michelle en ese momento? Ese día ella se iba conmigo y cambiamos los planes porque ella quería hacer deporte. Me dijo, mejor no voy contigo. Nos despedimos ese día con amor. Ella me quitó una moña, una bamba del cabello y se recogió su cabello y me besó. Mi hija y yo nos saludamos de besito en la boca, era nuestro idioma de amor. Claramente le hubiera dicho que no saliera, pero hay cosas que las decisiones de los hijos muchas veces están fuera del alcance de los padres. Y bueno, creo que al sol de hoy estamos cada una asumiendo la decisión. Una decisión que muy seguramente están pensando, analizando muchos padres de familia que están observando en este momento qué pasó con Michelle, qué pasó con Natalie. Según las cifras más recientes que han entregado las autoridades, tan solo este año, ya van cerca de 20 niños que están siendo reportados como desaparecidos. Es decir, que están viviendo un drama muy doloroso,
muy difícil sus familias y esperamos que las autoridades en esta oportunidad se acompañen a nuestros padres en este proceso y en esta investigación para regresarlos al seno de su hogar. Natalie, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias por esta historia, muchas gracias por contarnos y dejarnos tantas reflexiones hoy. Muchas gracias a ti por haberme invitado, muchas gracias a ti por haber estado conmigo durante ese momento y ahorita en este después. Y pues nada, el mensaje para todos los padres es tener siempre amor, cuidado, tacto, saber hablar, saber escuchar a nuestros hijos, saberlos acompañar. Nuestros hijos, en especial los adolescentes, adolecen demasiadas cosas que nosotros ni siquiera como padres hemos todavía podido vivir o entender. Entonces, hacer la vida más llevadera, llenarlos de amor. Siento que al mundo le hace muchísima falta empatía, amor, que las personas sepamos ponernos en el lugar del otro, no ponerle nunca un tamaño al dolor de las personas y sabernos acompañar. Muchas gracias.